30 ans. 30 quoi, pardon? 30 ans. 30 ans? 30 ans, oui. Là, ici? Oui. Ah, ok. Ok, pardon. Donc, leçon No, esa ya la 31. vimos. ¿No? Parce que oui, le prof il m'a dit que c'est la leçon 32. El profe me dijo que era la lección 32. 32, oui. Ah, ok. Pardon. Oui. Ok, alors. Leçon 32. Entonces, aquí vieron el verbo aller, ¿de acuerdo? Y vieron que es una preposición. Normalmente, me imagino ya lo saben, una preposición, ¿de acuerdo? Entonces, como en español, en el francés también hay preposiciones, ¿d'accord? On a des prépositions français. On les utilise surtout avec quelques verbes. Los utilizamos sobre todo con algunos tipos de verbos, ¿de acuerdo? Algunos verbos. Entonces, tenemos dos cosas que son distintas. Una cosa es un artículo y otra cosa es una preposición. Si recuerdan, hay tres tipos de artículos: los definidos, los indefinidos y los partitivos. En este caso, cuando hablamos de países, vamos a utilizar los artículos definidos. ¿De acuerdo? Los artículos definidos. ¿Por qué? Por ejemplo, en español, con los países no solemos utilizar artículo. Por ejemplo, decimos, me gusta México. Prefiero Argentina. Como se pueden dar cuenta en ese tipo de oraciones, no hay artículo. Pero en francés siempre tenemos que utilizar un artículo. Y como les dije, en este caso utilizaremos los artículos definidos, que son le, la, le, ou el apóstrofe si le mot commence par voyelle, ou L y un apóstrofe si el país empieza por vocal. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Por ejemplo, j'aime la France. ¿Cómo traduit ça en español? ¿Cómo traducimos eso en español? Me gusta Francia. Me gusta Francia. Exactamente, exactamente así. En español, on n'utilise pas l'article. En français, il est important de l'utiliser. En español no utilizamos artículo, pero en francés es importante. Ahora bien, ¿cómo identificar el género de los países? Porque cada país tiene un género, si masculino, femenino o plural. Normalmente hay una regla que dice que todos los países que terminan con una E son femeninos. Todos los países que terminan con una E son femeninos. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, México. México es le Mexique, es masculino, pese a que termina con una E. Otra excepción es le Mozambique. Le Mozambique. Mozambique en francés es masculino, ¿de acuerdo? Pese a que termina con E. Y realmente son las únicas excepciones relevantes. Hay más, pero son países que prácticamente nunca he usado o nunca se usan. Entonces, le Mexique y le Mozambique son excepciones porque terminan con E, pero son masculinos. Todos los otros países que terminen con E son femeninos. Por ejemplo, France, China y Australia. Todos esos que terminan con E son femeninos. Otros ejemplos de países femeninos: la Bélgique, la España. Esos son países femeninos porque terminan con E. ¿De acuerdo? Ahora, todos los demás otros países van a ser masculinos. Todos los demás países que no terminen en E. Por ejemplo, tenemos el Brasil, el Canadá, los Estados Unidos. También tenemos el Portugal, ¿de acuerdo? Porque no termina en E, termina en L en este caso. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos los plurales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Estados Unidos es un nombre plural. Pour ce type de pays, on va utiliser l'article défini pluriel, les États-Unis, les États-Unis, ¿d'accord? Otro ejemplo de plural son les Pays-Bas. ¿Alguien sabe quién es o qué país es les Pays-Bas?
Holanda. Ajá, Holanda o Países Bajos, más bien, Países Bajos. Les Pays-Bas, como Países Bajos. ¿De acuerdo? Entonces, con los plurales, avec les pluriels, on va utiliser surtout les. Pour les féminins, on va utiliser la et l'apostrophe si commence par voyelle. Et pour les masculins, on va utiliser le. D'accord? Jusqu'ici, vous avez des questions? Hasta aquí, ¿tienen preguntas? No, pas de question. Très bien. Pas de Alors, question. très bien. Alors, on a parlé d'artículos. Hablamos de artículos. Ahora vamos a hablar de preposiciones. ¿Qué preposición faut-il utiliser? Entonces, una vez que hayamos definido si el país es femenino o masculino, es importante porque dependiendo del género del país, vamos a utilizar la preposición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, habíamos dicho, j'aime la France, j'aime la Chine, j'aime l'Australie, j'aime le Brasil, j'aime le Canadá, j'aime les États-Unis. Aquí utilizamos un artículo definido. Ahora, por ejemplo, con verbos como el verbo aller, que significa ir, avec le verbe aller, on doit utiliser des prépositions. D'accord? Et la préposition changera selon le genre du pays. La preposición cambiará según el género del país. Pour les pays féminins, on va utiliser un. Pour les pays masculins, on va utiliser o. Et pour les pays pluriels, comme les États-Unis, on va utiliser o, mais avec un X. Para los países femeninos, la preposición que vamos a utilizar es un. Para los masculinos, o. Y para los plurales, o, pero con X. La pronunciación es un, nasal, un, o, una O como en español. ¿D'accord? D'accord. ¿De questions? Pas de question. No, pas de question. Très bien. Ahora, algo que no viene acá, pero que es importante también mencionar, es que, por ejemplo, cuando el país, por ejemplo, l'Iran, ¿es masculino o femenino? Masculino. Masculin. Masculin, pues es masculin. Alors, quelle préposition faut-il utiliser avec ce pays? On dit, je vais, quelle préposition? Un ou o? O. O. On. En fait, normalement, on devrait utiliser o parce que c'est un pays féminin, normalmente. Pero ¿qué pasa? Irán empieza por vocal. Entonces, hay una regla que dice que si el país, incluso si es masculino, empieza por vocal, entonces la preposición que tenemos que utilizar es on. Incluso si es masculino. ¿De acuerdo? Je fais en Iran. Pasa lo mismo con Irak. L'Irak es aussi masculin, pero pasa lo mismo. Tenemos que utilizar la preposición femenina. Eso por cuestiones de fonética. Porque si aquí dijeran o, dirían je vais au Iran. Y en francés suena algo raro. Siempre tiene que haber como liaisons entre la pronunciación. Je vais en Iran. ¿De acuerdo? D'accord. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Non, prof. Pas de question. Ok, parfait. Donc, ici, on a le verbe aller, ¿de acuerdo? Tenemos el verbo aller, con los que utilizamos estas preposiciones, pero también utilizamos con otros verbos. Por ejemplo, habiter, vivre, son como sinónimos, habitar y vivir. Habiter et vivre, travailler, ¿de acuerdo? Travailler. ¿Vous savez qu'est-ce que ça veut dire habiter? ¿Saben qué significa habiter? Vivir, Ajá, vivir. Et vivre. como estar de vivir, pero estar en ese lugar sin estar como viviendo como tal, de vida. Podríamos decir que son incluso sinónimos, ¿de acuerdo? Vivre y habiter pueden ser sinónimos realmente.
Et finalement, travailler, ça veut dire quoi? Trabajar. Trabajar. Parfait. Donc, quand on utilise ces verbes, on doit utiliser les prépositions. Por ejemplo, como digo, yo vivo en México. Quelqu'un peut me dire? J'habite à Mexique. J'habite au Mexique. Au. D'accord. J'habite au Mexique. Tu vis en France. Tu vis en France. ¿Qué significa? Bueno, vi es el verbo vivir conjugado. Es como tú vives, Tú vives en Tú Francia. vives en Francia. tú vives en Francia. Exactamente. Nous travaillons aux États-Unis. Ups. Nous travaillons aux États-Unis. ¿Qué significa? Nosotros trabajamos en Estados Unidos. Perfecto. Muy bien. Entonces, es eso. Así se utilizan este tipo de preposiciones, ¿de acuerdo? Dependiendo del género de los países. Très bien. On va continuer maintenant avec quelques exercices, d'accord? Donc, on a ici les pays. On a la France, le Portugal, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, l'Allemagne, la Grèce, la Suisse. Et on a deux colonnes, d'accord? Visiter la France et aller en France. Avec le verbe visiter, on va utiliser l'article défini, mais avec le verbe aller, on va utiliser les prépositions. Con el verbo visiter, vamos a utilizar los artículos, y con el verbo aller, vamos a utilizar las preposiciones. Por ejemplo, visiter la France. Avec Portugal, ¿cómo es qu'on dit? Visiter le ou la? Le. Le. Très bien, parce que le Portugal est masculin. Brésil, Le. le Brésil. Très bien. Suivant, Canada. Le. Le. Très bien. Le Canada, masculin. États-Unis. Les. Les États-Unis. États-Unis. Ici, la prononciation, c'est comme una Z, d'accord? Les États-Unis. Les États-Unis. D'accord? Après, Russie. La. Là. La Russie. Parfait. Après, Japon. Le. Le. Le Japon. Chine. La Chine. La Chine. Très bien. Allemagne. El apóstrofe. El apóstrofe Allemagne. Très bien. Allemagne. L'Allemagne. L'apostrophe. Grèce. La Grèce. La Grèce. Parfait. Féminin. Et finalement, Suisse. La Suisse. La Suisse. La Suisse. Parfait. Donc, maintenant qu'on connaît le genre de pays, on va utilizar la preposición correcta. Ahora que conocemos el género de los países, vamos a utilizar la preposición que convenga. Aller en France. Pour le Portugal, on dit comment? Para Portugal, ¿cómo decimos? En Portugal. Aller. Oh, pardon. O por Portugal. O Portugal. Pour le Brésil? Au Brésil. Au Brésil. Très bien. Au Brésil. Pour le Canada? Au Canada. Au Canada, parfait. Pour les États-Unis maintenant? Para Estados Unidos? Aux États-Unis. États-Unis. Aux États-Unis. Très bien. Aux États-Unis.
États-Unis. Pour la Russie, En Rusia. en Russie, ouais. En Russie. En francés, estos fonemas nasales se utilizan mucho, ¿de acuerdo? En Russie. Après, pour le Japon, Au Japon. au Japon. Pour la Chine, En Chine. en Chine, parfait. Allemagne, U. en Allemagne. Pour la Grèce, c'est pareil, en Grèce. Et Suisse, c'est aussi féminin, en Suisse. D'accord? Maintenant, on va pratiquer la prononciation des pays. D'accord? Vamos a practicar la pronunciación de los países. France, répétez. France. 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 Portugal. 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 Brésil. Brésil. Brasil. Canada. Canadá. Canada. États-Unis. États-Unis. Russie. Russie. Japon. Japón. Chine. Chine. Allemagne. Allemagne. Grèce. Grèce. Et la Suisse. Et les Suisses. Suisse. Très bien. Donc, ce sont des pays trop utilisés, ¿de acuerdo? Son países pues, muy utilizados, que tienen muchos habitantes y por ende que vamos a utilizar mucho, ¿de acuerdo? Entonces, es importante conocer tanto su género, porque dependiendo del género vamos a poner la preposición y la pronunciación también es importante. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿De cuestión? Non, pas de question. Pas de question. Très bien. No, on va continuer. Ah, sí, algo que no vimos, ¿cierto? Que no vimos. Bueno. Ahora, ¿qué preposición vamos a utilizar para las ciudades? ¿De acuerdo? Para las ciudades vamos a utilizar la preposición a. ¿De acuerdo? La preposición a, on va l'utiliser pour les villes. Para todas las ciudades. Aquí no importa si es masculino o si es femenino. Pour toutes les villes, on va utiliser la préposition à. Par exemple, j'habite à Iguala. J'habite à Iguala. Je travaille à, je sais pas, Mexico. Mexico, c'est la ville de Mexique. D'accord? C'est la ciudad de México. Mexico. Le Mexique, c'est le pays. Et también podemos decir, je vis à Paris. Par exemple, je vis à Paris. Entonces, si se dan cuenta, para todas las ciudades vamos a utilizar la preposición a. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo esto en cuenta. ¿Oye? Aunque empiece con vocal. Oye, aunque empiece con vocal, sí. A Iguala, a México, a París. Aquí es invariable. A. Siempre es a. ¿De acuerdo? Merci. De rien. Maintenant, ya sabiendo esto, on va faire l'exercice numéro 2. On doit compléter avec les prépositions a, on ou o. D'accord? Par exemple, la Tour Eiffel est à Paris, en France. ¿Qué significa? ¿Quelle est la traduction de ça en espagnol? La Torre Eiffel está en París, Francia. En París, en Francia. Très bien. Numéro 2. La petite sirène est À Copenhague. A Copenhague. Copenhague. à Copenhague. Très bien. Après, Au Danemark. Au Danemark. au Danemark. Au Danemark. Très bien. Dinamarca en français est masculin. D'accord. Dinamarca en français est masculin. Au Danemark. Et numéro 3. L'acropole est À Athènes. à Athènes.
Très bien. Et pour les pays? En En Grèce. Très bien. En Grèce. Et finalement, l'Empire State Building est À New York. à New York. À New York. à New York. Et la préposition pour les pays? Aux Aux États-Unis. États-Unis. Aux États-Unis. Très bien. Entonces, ven, para todas las ciudades, París, Copenhague, Athènes, New York, on utilise la préposition à. D'accord? D'accord. Parfait. D'accord. Vous avez des questions? Non, pas de questions? Pas de question. Pas de questions. Parfait. Maintenant, on va finir avec l'exercice numéro 3. Ici, on a deux présentations de personnes. ¿Verdad? Tenemos dos presentaciones de personas. On a à gauche a Pablo López et à droite a Alexa Brown. D'accord? On a quelques informations d'eux. Tenemos algunas informaciones de ellos. Par exemple, on sait que Pablo López est espagnol. On sait qu'il est né à Madrid, en Espagne. On sait qu'il habite à Paris, en France. Mais pour les vacances, il va a Lisbonne o Portugal. ¿De acuerdo? De hecho, con esa información tenemos que hacer un texto. Donc, quelqu'un qui peut m'aider à lire ce petit texte? ¿Quién puede ayudarme a leer este pequeño texto? S'il vous plaît. Por favor. ¿Ah? ¿Personne? Moi, prof. Ok. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît? ¿Puedes empezar, por favor? Oui. Je m'appelle Pablo López. Je suis espagnol. Espagnol. Je suis... de Ouais, prononcer espagnol. eso. Je suis espagnol. Je suis né à Madrid, en Espagne, mais j'habite à Paris, en France. Pendant les vacances, je vais à Lisbonne, au Portugal. Très bien. ¿Quelle est la traduction de ce texte en espagnol? ¿Qué dice en español? Me Yo llamo me llamo Pablo Pablo López. López. Me llamo Pablo López, Soy soy español. español, Soy soy de de Madrid, Madrid, en España, 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 pero pero yo vivo 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 en en París, París, Francia. Francia. Ujú. No sé qué es. Pendant, Es que sabe decir perdón. ouais, Durante, durante. durante las vacaciones, dirijo, Voy a viajo a Lisboa. Lisbon, en Portugal. Très bien. Je vais es como voy. Es más como más fácil, más corto. Voy a Lisboa en Portugal. ¿De acuerdo? Je suis né significa nací. Je suis né, nací en Madrid. Je suis né à Madrid, nací en Madrid. Très bien. Alors, en suivant ce modèle, on va faire pareil avec Alexa Brown. ¿De acuerdo? Siguiendo este modelo, vamos a hacer lo mismo con Alexa Brown. Elle est américaine, et voilà, on a ici les informations nécessaires. On va commencer. On commence par je m'appelle Alexa Brown. D'accord? Je suis américaine. américaine, parfait. Américaine. Je suis né où? a Chicago. A Chicago. Chicago. Aux États-Unis. Chicago, aux États-Unis. Parfait. États-Unis. Mais, tu habites où? J'habite à Rome. 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 Oui, Rome. J'habite à Rome. Où? En Italie. En Italie. Parfait. Et finalement, pour les vacances, pendant les vacances? Je vais à Rio. À Rio. Où? Au Brésil. Brésil. Parfait.
au Brésil. Pendant les vacances, je vais à Rio, au Brésil. Entonces, esta es la información. Hop, la borré. No. A ver, la voy a escribir. Je m'appelle. Perdona, la borré. Brown, je suis Ken, Chicago, États-Unis, j'habite à Rome, en Italie. Pendant les vacances, je fais à Rio, au Brésil. Parfait. ¿Ya vieron el pase composé? ¿Ustedes o todavía no? No. ¿No? Ah, ok. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿preguntas de cuestión? En Javid, Roma, no, es que vi una E, no, sí es una A. En Brasil es en o es O. Ah, oh, perdón. Oh. Ouais. Oh, au Brésil. J'habite à Merci. Ouais, au Brésil. Très bien. Entonces, es un tema relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente es saber el género, conocer el género del país y ya dependiendo de eso es la preposición que van a utilizar, ¿de acuerdo? Recuerden, también se puede utilizar con el verbo, por ejemplo, habiter, el verbo vivre, el verbo aller, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con unos ejercicios que tengo por acá. ¿Puede ver mi pantalla? Parfait. Donc, on a des exercices, d'accord? On a des exercices et on doit choisir la préposition correcte. Tenemos 10 ejercicios, tenemos que escoger la preposición correcta. Ici, on a le verbe aller, que significa yo voy. Je vais, quelle préposition on utilise pour la France? En France. En France, très bien. Pour l'Argentine, je vais On. en, parfait. Pour le Maroc, je vais O. Au Maroc. au Maroc, très bien. Pour l'Iran, on rappelez, même si l'Iran est masculin, parce qu'on sait qu'il est masculin, on doit utiliser on parce que commence par voyelle. Que eso si es masculino, utilizamos on porque empieza por vocal. On continue. Numéro 5. Je vais Aux États-Unis. Aux États-Unis. aux États-Unis. Parfait. Numéro 6. Je vais O. Au Canada. au Canada. Numéro 7. Je vais En Uruguay. En au Uruguay. Parfait. Uruguay, en fait, est masculin, mais passe la même situation avec Iran. D'accord? Comme on commence par voyelle, on doit utiliser on. Numéro 8. en En Chine. En Chine. En Chine. Parfait. Et Antille. en Oh, laquelle? Première ou deuxième? Deuxième. Deuxième. Ouais, aux Antilles, d'accord? Aux Antilles. Et finalement, numéro 10. Je vais En Allemagne. en Allemagne. En Très bien. Muy bien. Entonces, ¿dudas o preguntas? ¿No? Ok. No. Pas de questions. Parfait. Alors, comme exercice, d'accord, parce que en fait, la leçon était trop simple, comme ejercicio, porque la lección era muy simple, vous allez créer une petite présentation d'une personne imaginaire.
D'accord? Van a escribir una presentación de una persona imaginaria. Donc, par exemple, et vous allez utiliser les mêmes verbes qu'on a utilisés dans la leçon. Je vais repartager. Vamos a utilizar los mismos verbos que utilizamos aquí. Je m'appelle. La nacionalidad, si gustan, pueden omitirla. De hecho, si americanos pueden omitirlo. Pero van a decir, je suis né a una ciudad y el país donde se encuentra esa ciudad. J'habite a la ciudad en la que viven y el país. Y pendant les vacances, je vais una ciudad y el país a la que corresponde. ¿Por qué imaginario? Porque me imagino que todos son mexicanos, ¿de acuerdo? Y quizá la mayoría viven en Iguala. Y si todos hacen lo mismo, pues el chiste es como tratar de utilizar diferentes países y así, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, ¿quieren que comparta, deje compartiendo la pantalla o no? Una pregunta, ¿voy a presentar a alguien más o yo me presento como si fuera esa persona imaginaria? Usted como si fuera una persona imaginaria. Ok. Por ejemplo, je m'appelle Juan Pérez. Je suis né à Tokyo, au Japon. Mais j'habite à Lyon, en France. Pendant les vacances, je fais je sais pas, à Buenos Aires, en Argentina. ¿De acuerdo? Así. Una persona imaginaria con ciudades, con otras ciudades y otros países. ¿Dudas? No proof. Perfecto. No, profe. Vous me dites si vous avez des questions. Si tienen preguntas, me pueden preguntar. Para referirme a México como país es México, ¿verdad? Oui, Mexique, pour le pays. Ok.
Perdón, Chile se escribe igual. Chile tal cual. No, cambia, se escribe Chili. Chile. Ouais, Chili, así. Ok. Merci. De rien. J'ai fini. Ok. Est-ce que tu peux écrire ta phrase ici, dans l'écran? ¿Puedes escribir tu frase en la pantalla? Creo que puedes editar. Déjenme lo intento. Ok. J'ai fini aussi, professeur. Ok, tu peux le faire J'ai également. fini. Ok. On va attendre vos collègues, d'accord? Vamos a esperar si sus compañeros pueden escribir en la pantalla. O si no, mejor díganmelas y yo les escribo, ¿va? Sirve que practican la pronunciación. Alors, qui a fini en première? ¿Quién terminó primero? Héctor. Ok, Moi, prof. parfait. Très bien. Est-ce que vous pouvez ouais, vous pouvez me dire votre phrase, s'il vous plaît? ¿Puede decirme su frase? Oui, d'accord. Je m'appelle Luis Ronaldo Nazario de Lima. Ok. Está muy largo. Je m'appelle Luis. Luis? Oui, Ronaldo Nazario de de Lima. Lima. Ok. On continue. Je suis brésilien. Ok, je suis brésilien. Je suis né à Rio de Janeiro. Je suis né à Rio de Janeiro. Très bien. Au Brésil. Au Brésil. Parfait. Mais j'habite à Madrid, en Espagne. À Madrid. En Espagne. Espagne. En Espagne. Pendant Pendant. Ouais. pendant les vacances, je vais à Sao Paulo, au Brésil. Très bien. Donc, je m'appelle Luis Ronaldo Nazario de Lima. Je suis brésilien. Je suis né à Rio de Janeiro, au Brésil. Mais j'habite à Madrid, en Espagne. Pendant les vacances, je vais à Sao Paulo, au Brésil. D'accord? Au Brésil, oui. Parfait. Très bien. Impeccable. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir su ficha? Moi, prof. Moi, prof. Ok, on attend. Qui a parlé d'abord? ¿Quién habló primero? Alfredo. Ok, Alfredo, on t'écoute, Alfredo. Oui, prof, bien sûr. Je m'appelle Pedro Riu. Je suis français. Je suis né à Bordeaux, en France, mais j'habite à Culiacán, au Mexique. Ok. Euh, À Bordeaux? à Bordeaux, oui. Ok. À Bordeaux, en France, Ajá. mais j'avais. à Culiacán, au Mexique. Très bien. Pendant les vacances, je vais à Kyoto, au Japon. ¿A Tokio? Kyoto. Ah, Kyoto. Japon. Très bien. Je m'appelle Pedro Rayon. T'as dit ça? Rayon? Non, j'ai entendu de dire rue, calle. Rue, Ah, Pedro Rue? rue. Ah, merci. Ah, ok. Je suis français. Je suis né à Bordeaux, en France, mais j'habite à Culiacán, au Mexique. Pendant les vacances, je vais à Kyoto, au Japon. Parfait. Impeccable. Maintenant, on continue avec Nadia. Oui, prof. Je m'appelle Chelsea Scott. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Chelsea. Comme l'équipe de foot? Oui. Ok. Je suis anglais. Ok. Anglaise.
Mais j'habite à Londres. J'habite à Londres. Londres. À Londres. En Angleterre. Très bien. Après. Pendant les vacances, Ajá. je vais à Sydney, en Australie. Australie. En Australie. Parfait. Je m'appelle Jessie Scott, je suis anglaise, mais j'habite à Londres. Londres, en Angleterre. Pendant les vacances, je vais à Sydney, en Australie. Très bien. Parfait. Quelqu'un, vous partagez encore votre fiche? ¿Alguien quiere compartir aún su texto? Ah, Ok, on vous écoute. ok. Je m'appelle María Tejeda. María Tejeda. María Tejeda. Ok. Je suis née à Chicago, aux États-Unis. États-Unis. Mhm. Mais j'habite à Monterrey, au Mexique. Mexique, parfait. Pendant les vacances, Ajá. je vais à Valparaíso, au Chili. Valparaíso. ¿On écrit comment Valparaíso? Avec Valparaíso, Paraíso. ¿Comme ça? oui. Ok. Valparaíso, au Chile. Au Chili. Chile. Parfait. Alors, Chili est un pays masculin. D'accord? Alors, on utilise O. Chile es un país masculino. Entonces, utilizamos O. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Oui? yo tengo una duda. Por ejemplo, no sé si Canadá en español lleva acento. Aquí estoy viendo que Valparaíso se está acentuando. Entonces, ¿acentuó Canadá? Normalmente en los países no, porque son algo más, por así decirlo, internacional, mientras que las ciudades son como más nombres propios y suelen no cambiar mucho. Pero con los países no. Los países se escriben como en francés, por así decirlo, porque, por ejemplo, no hay una palabra en francés para Valparaíso, por así decirlo. Bien, gracias. D'accord. Quelqu'un peut partager? ¿Alguien más quiere compartir? Moi, prof. Ok. Qui a parlé, pardon? Isaac. Isaac, ok. Et après Jeannette, pardon. On t'écoute, Isaac? Ok. Je m'appelle Luca Blitz. Je m'appelle... Luca quoi, pardon? Blitz. Blitz, comme ça? Oui. Ok. Je suis canadien. 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 Je suis né à Toronto, À Toronto, parfait. au Canada. Au Canada. Ok. Mais j'habite à Berlin. Mais j'habite J'habite à à Berlin. Berlin, Ouais, Berlin. en Berlin. Allemagne. Très bien. Pendant les vacances, Pendant les vacances, je vais à Rio au Brésil. au Brésil. Parfait. Je m'appelle Lucas Biggs, je suis canadien, je suis né à Toronto. Ah, pardon. À Toronto, au Canada, mais j'habite à Berlin, d'accord? Berlin, en Allemagne. Pendant les vacances, je vais à Rio, au Brésil. Parfait. Et finalement, on écoute à Janet, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Léa Blanc. Je suis née à Zurich, en Suisse, mais j'habite à Londres, en Angleterre. Pendant les vacances, je vais Je suis né où, pardon? à Zurich, en Suisse. Ah, ok. Suisse, ouais. Mais j'habite à Londres, en Angleterre. Mais. Oups. J'habite à Londres, en Angleterre. Oui. Pendant les vacances, je vais à Bogota, en Colombie.
pendant les vacances, je vais à Bogotá, en Colombia. Perfecto. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos con diferentes países, o en Australia, o en Colombia, o Japón, o Brasil, o Chile, o en Argentina. Mientras que para todas las ciudades siempre utilizamos la misma preposición. A. A. ¿De acuerdo? Lo único que quedaría como practicar será la pronunciación de un y o. ¿De acuerdo? Un y o. Un, en, un sonido nasal. Mientras que o no es un sonido nasal, es una o como en español, o. ¿De acuerdo? Oui, prof. Perfecto. Oui. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto a este tema o otra pregunta que tengan, no sé. Prof, vi que hace ejercicios ahí con páginas de internet. ¿Alguna que nos recomiende para hacer ejercicios de esto? Ah, sí, yo recomiendo mucho, esta página se llama francesfacil.com, como francés fácil. Es ¿Nos puede esta. mandar el link por ahí por el chat? Ándale, ya lo. ¿Oye? Merci beaucoup. Sí, ahí pueden hacer test. Les recomiendo que vayan a cours, exercices, en orthographe, grammaire, y ahí van a encontrar en nivel. Van a poner si es debutant, debutante, intermediario. A ver si gustan, voy a regresarles para que vean. Je partage mon écran. Entonces, el link los lleva a esta página. Aquí van a dar en cours, exercices, en orthographe, grammaire, vocabulaire. Después van a clicar su nivel, por ejemplo, debutant. Y aquí vienen ya los temas, por ejemplo, el alfabeto, los acentos, la cerilla, artículos, verbo être, avoir, aller, tipos de frases, el plural de los sustantivos, el verbo, el sujeto y los grupos, presente, futuro, imperfecto. Esto se supone que es como nivel debutante y para ir al... Primero trae una explicación y los demás creo que son ejercicios. Primero viene como una explicación con audios, por ejemplo, pues este es porque es el alfabeto, pero ya si van a otro tipo de temas, por ejemplo, el imperfecto, les explica como qué es el imperfecto, en qué casos usarlos, vienen imágenes y hasta abajo vienen como los ejercicios para completar. Al final los corrigen, le dan aquí en corrección y ya les aparecen las respuestas correctas. Très bien, merci beaucoup, prof. Oui, de rien. Y está bien porque es como para todos los niveles, tanto desde básico como un poquito más avanzado. Profesor, disculpe, una página que recomiende para realizar ejercicios de writing en francés. De grading es difícil, porque en sí un grading alguien te lo tiene que revisar, porque son muchas cosas. No, yo que sepa no conozco como una página que te corrija. Por ejemplo, si te equivocas en una preposición, si te equivocaste en el tiempo, en la conjugación, algo así, no hay algo como que te lo corrija. Yo lo que te recomendaría es como, si gustas decirle al profe, enviarle tus escritos y así, o ir practicando. Normalmente el grading se mejora mucho leyendo, porque pues leyendo puedes ver cómo son las estructuras, qué preposiciones usan, todo eso. Entonces, para mejorar el grading, leer en francés. Ok. Merci, profesor. Pues, de rien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Para cuestión? Claudia, ¿no? Ah, mira, el latiné, pensé que iba a decir algo. De audio. Como tal página de audios, hay muchas, pero son como, no es como esta que trae un gran catálogo de ejercicios, sino son como muy randoms, como de este tema, de este tema, de este tema. Voy a buscar y le voy a enviar los links al prof para que se la pueda enviar. Pero sí, normalmente el audio se mejora también escuchando, viendo videos, busquen videos en YouTube. Les recomiendo, por ejemplo,
Hay uno que se llama Inner French en YouTube, que habla muy lento. Así que con él puede mejorar el listening. Inner French se llama. Y en sí, videos en YouTube, porque son más apropiados, yo creo, para mejorar la comprensión oral. D'accord? D'accord, cool. Parfait. Donc, si vous n'avez plus de questions, ça serait tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être ici. Demain, vous allez voir le prof Irving et je vous souhaite une bonne soirée. ¿De Eso sería todo por hoy. Mañana ya con el profe Irving van a tener clase y les deseo una buena noche. ¿D'accord? Merci D'accord, beaucoup, prof. prof. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit.